Bueno, ahí está grabando. Listo, muchachos. Bueno, mire, quiero continuar hoy eh, con algo de arreglos de NumPy, porque, bueno, me puse a estudiar por ahí y sobre todo me puse a leer en el libro ese que les mandé, el de la ratica, el de la rata, el libro de la rata, que tiene la rata en la portada. Voy a ver, abrirlo por acá. No me acuerdo cómo es que se llama, lo identificamos por por la rata. Data Analysis con Python, algo así. Y me encontré algunas funciones que no había considerado porque no estaban en el otro libro de donde había preparado la clase anterior que tenía que ver con arreglos. Entonces me pareció importante, interesante, varias funciones para manejo de arreglos y me pareció pertinente eh, poder mirar algunas de esas funciones que son interesantes para, para nosotros del área de estadística, ¿no? Por ejemplo, cómo calcular promedios de los datos de un array, cómo calcular esas estadísticas descriptivas, ¿no? Eso es interesante saber lo que yo no lo había considerado directamente como con arrays, ¿no? Sí se estaba considerando, por ejemplo, para cuando tengamos data frames, pero si tú tienes los datos en un arreglo, puedes incluso a partir de algunas funciones que están definidas en el paquete NumPy, especiales para arreglos, pues calcular desviación estándar, calcular varianza, calcular las estadísticas descriptivas, medidas de posición, medidas de dispersión. Esto que les voy a mostrar hoy y otra cosa que también me di cuenta que no había considerado. Bueno, el libro es Python for Data Analysis. Python para análisis de datos. Eso no es una rata en realidad, eso es como que no me acuerdo cómo es que se llama ese animalito. Sí, de ahí de ese libro saqué algunas cosas. Le voy a compartir la pantalla. Compartir pantalla. Y eh, iniciamos. Vamos a compartir la pantalla aquí. Bueno, este arreglo, este notebook, seguimos en el tema de arreglos. Aumentarle un poquito aquí la fuente para que eh, vamos a aumentar la fuente para que se vea un poquito más. Voy a poner el monitor acá para ver qué es lo que ustedes, para mirar lo que ustedes estén mirando. Ah, bien. Listo. Bien. Eso es. Bueno, mire, acá lo que hago es crear un arreglo. Bueno, este sprint aquí, ¿no? Está solito ahí para que. Ahí. Aquí se crea un arreglo bidimensional, que es una de las cosas que me encontré también ahí. Oye, que no recuerde que los arreglos pueden tener, no, los arreglos no solo son
vectores de una sola dimensión, sino que pueden ser de 2 dimensiones, de 3 dimensiones. Por ejemplo, 2 dimensiones son muy útiles porque arreglos de 2 dimensiones son las matrices, por ejemplo. Las matrices, y uno usa mucho las operaciones con matrices, por ejemplo, en modelos lineales, modelos de regresión. Se necesita, por ejemplo, solucionar sistemas de ecuaciones lineales cuando tenemos por ejemplo, un sistema en forma matricial, ¿no? La matriz AX, A por X igual a B, y necesitamos encontrar la solución de ese sistema. Por ejemplo, cuando A es de rango completo, o si A no es de rango completo, entonces hay que encontrar un conjunto solución de esas ecuaciones lineales. Por ejemplo, son cosas que utilizamos mucho en estadística y sería bueno mirar algo de eso. Aquí tengo un arreglo bidimensional. Mire, hay una lista dentro de ahí. Esto es lo que recuerde que habíamos visto como listas anidadas. O sea, es una lista que por dentro tiene 2 listas, ¿no? La primera lista tiene longitud 3 y la segunda lista tiene longitud 3. Cuando yo cojo esas listas y le aplico la función array de NumPy, eso me genera este objeto que es un arreglo bidimensional. Es decir, ahora vamos a ver que hay unas funciones para uno recuperar cuál es la dimensión, cuántas filas y cuántas columnas tiene un arreglo, ¿no? Para saber si es de una sola dimensión o es de 2 dimensiones o 3 dimensiones. Bien, esto lo creo acá para hacer algunas operaciones que también que no les había mostrado. Es que, por ejemplo, mire, aquí yo puedo multiplicar cada elemento del arreglo por un número, por un escalar. Esto es lo que uno conoce en multiplicación por un escalar. Uno tiene un vector o una matriz y uno puede multiplicar cada elemento del vector o de la matriz por un escalar. Multiplicación por un escalar. Tenemos, por ejemplo, aquí suma componente a componente. Mire que estoy sumando la matriz data con ella misma. Entonces, eso lo que hace es sumar componente a componente. Obviamente aquí se necesita que tenga la misma dimensión. Esto es equivalente a 2 por data, ¿no? 2 veces data. Bien. También se puede, bueno, aquí me creo otra matriz. Este sería una matriz de 2 por 3. Una matriz de 2 por 3. Vamos a mandar esto aquí. Esta matriz se crea aquí, vea. 1, 2, 3, esta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo. Mire, se puede multiplicar componente a componente, así como hacemos suma componente a componente, uno puede multiplicar componente a componente. En este caso se multiplicaría 1 por 4, 2 por 5, 3 por 6. Entonces mandamos eso. Nótese que aquí está 1 por, perdón, no. O sea, se multiplica la matriz por ella misma, componente a componente. O sea, 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5 y 6 por 6. Ahí está. Componente a componente. ¿Sí? Acá resta componente a componente, que obviamente da 0. Cada elemento se resta con el mismo componente. Inverso de cada componente, mire cómo 1 sobre el arreglo lo que hace es tomar el inverso multiplicativo de cada elemento dentro del arreglo. O sea, no es coger y hallar la inversa, por ejemplo, si es una matriz, no es hallar la inversa de la matriz, es hallar el inverso multiplicativo de cada elemento dentro de la matriz o dentro del arreglo. Por ejemplo, de esta manera se halla la raíz cuadrada
que vendría siendo como elevar al exponente un medio, ¿no? Entonces, mire que recuerde que con el doble asterisco uno puede elevar a una potencia. En este caso se está elevando a la potencia 0.5, que sería un medio que equivale a la raíz cuadrada. De esta manera, tú sacas raíz cuadrada a cada elemento del arreglo, ¿no? Obviamente tienes que tener cuidado de no estar sacando raíces cuadradas negativas y esas cosas. Seguramente entonces podrás ver que si tú quieres, por ejemplo, elevar cada elemento del arreglo al cuadrado, por ejemplo, lo puedes hacer quitando simplemente el punto 5 y colocando 2. En ese caso, vamos a ver si alguien me está pidiendo aquí entrar. Sí. Elevar cada componente del arreglo a una potencia. ¿Sí? Recuerde, operaciones componente a componente. Bueno, esto es lo que le decía. Por ejemplo, para conocer la dimensión del arreglo y para conocer el tipo de datos del arreglo y para conocer el número de dimensiones, pues, por ejemplo, una matriz tiene 2 dimensiones, filas, columnas. Hay arreglos de 3 dimensiones y así. Entonces, para conocer eso, usamos esta función, por ejemplo, ndim. Mire, con esta función shape nos regresa el número de filas y el número de columnas. Mire cómo la estoy usando acá. Data.shape. Es decir, aplicarle esta función. Recuerde que esto se llama métodos, ¿no? Aplicarle este método shape a el arreglo data. Nótese que eso nos regresa una tupla y me dice que este data tiene dos filas y 3 columnas. Esto le llaman ejes. Ahora vamos a ver que el nombre técnico en Python para esto son ejes, o sea, tiene 2 ejes. En el primer eje tiene 2 componentes, en el tercer eje tiene 3 componentes. Y bueno, con esto le pido el tipo de datos con que está construido el arreglo. Recuerde que el tipo de datos lo coloca uno cuando, por ejemplo, acá, mire que yo estoy creando este arreglo bidimensional y le estoy colocando 1 punto, 2 puntos, 3 puntos. Esto lo toma Python y NumPy como él entiende que yo le estoy pidiendo que me haga un arreglo cuyas componentes sean flotantes, o sea, sean números reales. Si los dejo sin los puntos, entonces él me hace el arreglo con enteros. Bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué? Bueno, recuerden que aquí la diferencia está en el espacio que ocupa ese objeto en la memoria del computador. Para guardar datos flotantes se necesita más memoria. El objeto ocupa más memoria que un objeto de enteros, por ejemplo. Entonces, si tú definitivamente no vas a guardar reales dentro del arreglo, pues si el arreglo es solo para entero, entonces lo que deberíamos hacer es crearlo para enteros. O sea, si no necesito guardar reales ahí. ¿Eso dónde se refleja? Al final se refleja en la memoria que va a ocuparte en el equipo y la rapidez con que corren los programas. Tú dirás, no, pues si eso no se demora nada. Bueno, ahora no. Pero, por ejemplo, si tú estás en una aplicación donde hay mucho código y hay datas muy grandes y esas cosas, eso, o por ejemplo, cuando estás haciendo simulación y tienes que repetir un procedimiento muchas veces, eso se refleja en el tiempo de máquina, ¿no? Que vas a necesitar. Bien. Entonces, con esta dtype, yo recupero el tipo de datos que tiene el arreglo. Mire, aquí me está diciendo, no, este es un arreglo aquí con shape
yo recupero las dimensiones, filas, columnas, en este caso es un bidimensional, filas, columnas, y mire que me está diciendo, este es una matriz 2 por 3 y por dentro tiene enteros. Y dim es el número de ejes. En este caso, ndim, perdón, ndim es el número de ejes. En este caso, mire que sería la dimensión de mejor dicho, la longitud de esta tupla. O sea, tiene dos componentes. O sea, en este caso, tiene dos dimensiones, fila, columna. Ese es ese 2. Bueno, otras funciones que me encontré por ahí en ese libro, que no les había hablado de esto, es que tú le puedes cambiar y puedes crear un arreglo con un tipo de dato particular. Mire que yo les dije allá arriba, si quieres que esto sea un arreglo de reales, ponle el puntico, ¿no? Con uno solo que le coloque ya, él le da el mismo tipo de dato a todos. Pero podría yo poner simplemente los números como enteros y decirle, mire, esto es un arreglo que quiero que sea de flotantes. Este es para guardar datos reales con puntos flotantes. Reales en general. Mire que aquí le voy a pedir que me recupere. Nótese cómo acá les doy los valores sin el punto. Y él me está, cuando yo le pido aquí, yo le pido que me imprima el arreglo 1 que acabo de crear acá y que me diga cuál es el tipo de datos que tiene ese arreglo. Él me dice, mire que me lo imprime con los punticos, cosa que yo no le coloqué acá. ¿Qué es lo que está haciendo que lo convierta en flotante? Es porque le estoy diciendo, mire, quiero que el tipo de datos de este arreglo sea, perdón, aquí bien, sea flotante. Mire, acá le estoy diciendo, quiero que este sea un arreglo de enteros. Ahí me imprime. Bueno, si tú tienes un arreglo de un tipo de dato, es posible convertirlo a otro tipo de dato. Entonces, mire que, por ejemplo, este arreglo, el 1, que yo le dije que me lo creara de datos flotantes, acá, mire que lo puedo convertir a arreglo 1 as type. Y entonces le digo, el tipo es entero. Mire que eso está dentro del paquete NumPy, np.int32. Le estoy diciendo, conviérteme el arreglo 1 que lo creé como real y conviértemelo a un tipo de dato entero, porque, bueno, los datos que tengo ahí en realidad no son reales, entonces si son enteros, ¿para qué voy a tener ese objeto ocupándome más espacio en la memoria? Vamos a cambiarlo a entero. Nótese que acá yo le estoy diciendo que la última línea me está imprimiendo el nuevo arreglo y me dice el original es bueno, lo que pasa es que aquí me está diciendo, bueno, este es el 1, AR1, que fue lo que imprimí aquí. Es entero, pero de 64. Estos 64 es el número de bit. Es lo que ocupa en memoria guardar esos datos, ese objeto. Mire que hay 8 bits, 16 bits, 32 bits, múltiplos de 8. 8, 16, 32, 64 y 64, el siguiente múltiplo de 8 y así. Es la cantidad de bits que ocupa el objeto en memoria. Mire que este es de entero, pero de 64 bits. Este es entero, pero de 32 bits. Bueno, eso en cuanto al tipo de datos. Mire, hay unas funciones adicionales. De estas les estuve hablando la clase pasada, la primera clase de arreglos, pero me encontré otras
Entonces simplemente repliqué aquello para recordar y hay otras, son unas funciones que te permiten crear arreglos bajo ciertas condiciones y con ciertas características. Por ejemplo, recordemos esta, un arreglo de puros ceros. Entonces, acá lo que estamos creando es un arreglo, en este caso de n igual 5 ceros. ¿Bien? Ahí está. Recuerde, para generar un arreglo de ceros de la misma longitud de otro arreglo, ¿sí? En este caso, aquí tengo una lista L2 que es de reales, vea, 3 números reales. Acá le digo, créame un arreglo de NumPy a partir de L2 y colócamelo en A. Listo. Y aquí le estoy diciendo, créame un arreglo de ceros como A. Es decir, de la misma longitud y con el mismo tipo de datos que tenga A. En este caso, A es de longitud 3 y es de números reales. Entonces eso es lo que hace, me crea un vector de ceros con las mismas características del vector A. Es decir, con una longitud de 3 y con el mismo tipo de datos por dentro, el mismo tipo de datos reales. Eso es float 64. Bien, mire, yo no sé si les hablé de este es para crear un vector, un arreglo de unos. Aquí le estoy diciendo, créame un arreglo de 4 unos. Esta repetición de unos y ceros para nosotros en estadística es bastante importante para los que ya han visto diseño de experimentos o los que han visto modelos lineales. Bueno, ya no se da modelos lineales, se da modelos de regresión, pero ahí en modelos de regresión seguramente han visto los modelos de clasificación, o sea, los modelos de lo que también le llaman modelos de análisis de varianza, y seguramente los que han visto eso recordarán que las matrices de lo que le llaman matrices de diseño, la matriz X en esos modelos son una secuencia de unos y ceros, ¿no? Uno para indicar, es como una indicadora. Si el dato pertenece si el dato está bajo la influencia de este factor, entonces le corresponde un 1, si no está, le corresponde un 0. Entonces, por eso tenemos unas matrices que son puras columnas de ceros y combinación de unos y ceros. Entonces, esto es importante uno poder, por ejemplo, generar una secuencia de ceros, una secuencia de unos para uno de pronto armar una matriz de diseño de ese estilo. O sea, por eso hago énfasis y lo traigo acá, porque sé que se usa. Sé que se usa. Mire, ahí está. Un arreglo de puros unos. Acá le estoy diciendo que me genere también, como en el caso de ceros, de la misma característica de A, o sea, el mismo tipo y la misma longitud de A, un vector de unos. Lo llamo U2 y después lo imprimo. Bueno, mire, hay una función que supuestamente crea un arreglo vacío, pero en realidad yo la estuve practicando y ahí en el texto donde saqué esto, dice que algunas veces esta función en realidad no lo genera vacío, sino que le pone cierta basura ahí dentro. Y creo que esa es la razón porque nunca lo pude ver vacío. Mire, la función se llama así, empty. Recuerde que esto es vacío en inglés. Y aquí lo que le estoy diciendo es que me crea un arreglo vacío de dimensión 2×3, es decir, sería una matriz, 2 filas, 3 columnas y la genera vacía, pero mire que no está vacía. No sé. Si alguno tiene una explicación adicional a eso. Yo estuve leyendo ahí, dice, algunas las crea con prácticamente llenas de cero, pero no son exactamente cero, sino prácticamente cero por ejemplo, 0.00000.
del orden de E a la menos 16, algo de ese estilo, pero por lo general no las da vacía. Entonces, bueno, lo importante es que podamos crear, por ejemplo, una estructura donde después llenar, por ejemplo, podría ser. Mire, aquí bueno, aquí el E2 es una matriz. Profe, Sí. ese comando lo que hace es que te hace una matriz de datos arbitrarios. Ella no te la genera vacía, sino que te lo genera así como arbitrariamente. Eso es lo que hace el comando, eso, lo que hace esa función. Bueno, puede ser, pero bueno, lo que me llama la atención es que empty es vacío y uno espera algo vacío, ¿no? Y en realidad no. Bueno, entonces con datos arbitrarios nos llena eso. Bueno, mire, lo mismo acá, mire. Una empty like A, es decir, con la misma estructura, por ejemplo, con la misma dimensión de A y del mismo tipo de datos de A. Like A. Bien. Por ejemplo, también se pueden crear arreglos a partir de objetos existentes como tuplas y listas. Ya eso lo vimos la vez pasada. Bueno, pero no está más. Aquí, por ejemplo, tengo una tupla y yo a partir de esta tupla la puedo convertir en un arreglo, mire, con esta as array, como un array, a partir de la tupla T. Nótese que 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, y ese TA, lo que lo estoy imprimiendo aquí, le estoy diciendo, dame el tipo, y mire, me dice 2, 2, 3, 4, 1, y me dice, es un arreglo de NumPy. N dimensional. Esta ND es de N dimensional. Arreglos N dimensionales. Mire, acá, mire que estoy creando una tupla con tuplas anidadas. Es decir, una tupla que por dentro tiene dos tuplas. Y mire lo que hace la función asArray. Me lo convierte en una matriz. La primera tupla es la primera fila. La segunda tupla es la segunda fila. Es decir, aquí tenemos una forma de construir matrices, ¿no? Una forma elegante de construir matrices. Una tupla de tuplas y cada tupla me generaría una fila de la matriz. Bien, o sea que esa es una forma de... Bueno, Profe, una preguntita ahí. Sí. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, la primera tupla fuera de tamaño mayor? Por ejemplo, si tuviera 3 valores, la otra 2, ¿sería que sí haría eso? No sé. ¿Sí haría la matriz? Vamos a ver. Buena pregunta. Por ejemplo, si yo le hago aquí, le meto otro elemento acá, vamos a ponerle un 5 ahí y lo mando, me da una advertencia. No, y viste que no te la da como una matriz, sino que te da, es como un arreglo, de NumPy, pero viste que no te conforma la matriz, ¿no? Y aquí le da una advertencia. Esto que está acá no es un error en realidad, es una advertencia. Es una advertencia que nos está dando acá. Nótese que no hace, sino que la deja tal como está ya, pero la convierte en un arreglo, ¿no? La convierte en un arreglo. Profe, antes de pasar el tiempo de que está hablando de arreglos, me faltó creo que decir el producto matricial, que no es componente a componente, sino el producto entre matrices. Ya. Ahí la tengo. Mire, acá tengo otro notebook donde tengo matrices. Dice np.dot. Primero tiene que ser las mismas dimensiones. Que en este caso carga el paquete NumPy y crea dos matrices. En este caso una matriz con la función np.array. En este caso el método array. Después cree entre paréntesis, digamos, si la quiere poner de 1, nb.once, entre paréntesis, abre de nuevo paréntesis, 4,2, o sea, una matriz de 1, 4 filas, 2 columnas. Después crea otra matriz B de otra dimensión, que en este caso sean múltiplos, el número de columnas de la primera matriz sea el número de filas de la segunda matriz, y coloca la función np.dot
paréntesis, A, B, o sea, las dos matrices, y enseguida se efectúa el producto matricial de ellos. Sí, eso lo tengo acá en otro. Ya vamos para allá, ya vamos para allá. Eso lo tengo acá. Y no solo eso, ¿no? Sino otras operaciones que necesitamos con matrices. Bueno, esta de la secuencia ya lo vimos. Oiga, esta me gustó. Por ejemplo, una cosa que uno lo utiliza bastante es cómo creo una matriz identidad. ¿Cómo crear una matriz identidad? Es decir, recuerde, una matriz cuadrada que en la diagonal tiene puros unos y fuera de la diagonal tiene puros ceros, ¿no? Mire, hay dos funciones para eso. Esto es ¿cómo se lee esto? Algo así. Aquí se crea una matriz identidad de orden 4. Mire, acá está. Una matriz identidad de orden 4. Mire, la 1 en la diagonal, 0 fuera de la diagonal. Y hay otra función también, otra función que es identity. Y le entrego la dimensión. Y lo que me hace es crear una matriz identidad de 3×3. Chévere. Bueno, esta link space ya la vimos. Esto lo vimos, esto lo vimos, esto lo vimos. Bueno, esto. No lo tenía planeado, pero lo encontré en ese libro de Python para Data Analysis y es bueno mirar algunas cosas de, por ejemplo, si yo tengo un arreglo como de numérico, cómo calcular estadística descriptiva con eso, cómo calcular la media, la suma, cómo calcular varianza, desviación estándar, cómo calcular cuantiles, en general percentiles y esas cosas. Bueno, aquí voy a generar un arreglo, en este caso unidimensional. No. Mire, chévere esto, vea. Bueno, recuerde que yo les estuve hablando que había forma de que siempre generar la misma muestra, ¿no? Con la semilla. Esto es lo que en R1 hace como set.sit. Fija una semilla para que todos los que corran ese programa generando datos aleatorios generen el mismo conjunto de datos, ¿no? Si quiero que eso, cada quien genere un conjunto de datos distintos, pues no mando esa orden. En este caso, todos los que corran con esta semilla generarán el mismo conjunto de datos. Y me gusta esta que tú puedes generar. Mire, este es para generar, esta n es de normal, ¿oyeron? Run n de normal. Si le quitas la n, te genera uniformes. Entonces, lo que se uniformes en 0, 1. Si le pones la n, te genera normales estándar. Es una forma de generar datos que siguen una distribución normal estándar. Y chévere esto porque aquí lo que te está diciendo es inmediatamente organízamelo en una matriz de 5×4. ¿Sí? O sea, estos no son parámetros para... Yo al principio me pensé eso. No, esta es la media y esta es la varianza. No. Es que aquí nos genera una matriz de datos generados de una normal estándar, una matriz de 5 filas y 4 columnas. Bueno, recuerden la función round para redondear, la redondea a 2 cifras. Y eso es lo que imprimo acá. ¿Vea? Ahí está. Una matriz, por dentro tengo valores que siguen una distribución normal estándar de 1, 2, 3, 4, 5 filas y 1, 2, 3, 4 columnas. Eso es lo que les dije acá. 5 filas, 4 columnas. Bien, mire. ¿Cómo calculo la suma de esos elementos en ese arreglo? Dos formas. Nombre del arreglo .sum y abro y cierro paréntesis. Eso me genera la suma de los elementos. O np.sum y le entrego el arreglo. Dos formas distintas de hacer la misma cosa. De esa manera obtengo la suma de los elementos dentro del arreglo, sin importar que están organizados por filas y columnas.
ya veremos cómo se calcula la suma por fila y la suma por columna. En este caso lo estoy haciendo como si no existiera, si fuera un arreglo largo así. Simplemente la suma de todos los elementos dentro del arreglo. ¿Cómo se calcula la media? Lo mismo, mire, con dos formas. Arreglo punto la media, min, abro y cierro paréntesis, o np.min, en el arreglo al que quiero calcularle el promedio. Entonces, en ese caso, recuerden, nos suma todos los datos dentro del arreglo y nos divide por el número, la longitud, el número total de datos que tenga el arreglo. En este caso, 5 por 4, 20. Por ejemplo, para el máximo, el arreglo punto max nos genera el máximo. O otra forma es np.max y el nombre del arreglo. Para el mínimo, lo mismo. Arreglo.min o np.min arreglo, entre paréntesis. Y acá mira, aquí nos regresa. Este es el arreglo. Este es la media. Perdón, no, esta no es la media. Esta es la suma. Lo primero que calcula acá es la suma. Esta es la suma. Este sí es la media. Este es el máximo y este es el mínimo de ese arreglo. Bueno, mire, para calcular, también como en este caso tengo un arreglo de 2 dimensiones, filas. Profe, una pregunta. ¿Usted por qué no mete el numeralcito dentro del print para que le arroje ahí lo que cada cosa que... ¿Cómo? O sea, meter el texto, por ejemplo, del máximo es por ejemplo, el máximo, usted lo tiene con el numeral ahí, pero no lo mete dentro del print. O sea, que cuando de pronto usted tenga esa línea de información ahí grande. Sí, sí. O sea, yo podría hacer esto aquí. Máximo. Toma, así. Ese es, sí, ese lo he usado. Es que a veces uno va rapidito y... Igual como se está trabajando en el Jupyter, pues uno trabaja en cada celda de ese trabaja pues un dato independiente para que no se la amontonen tanto ahí como, bueno, igual eso es manera de ejemplo. Sí, sí, correcto, sí. Es una forma, sí, eso es perfecto. Lo que pasa es que a veces uno va tan rápido y sí. Esta es forma de decirlo así, imprimir aquí. Mire que aquí me imprime máximo y enseguida me entrega el valor. Incluso podría formatearlo para que no me lo dé así con tantos decimales y todas esas cosas. Ya con tiempito voy cuadrando esas cosas porque es que uno va rápido y bueno, no le da tiempo de estar en tanto detalle. Bueno, mire, mire aquí. Recuerde que este arreglo ARR, este arreglo tiene 2 dimensiones, fila y columna. Bueno, recuerde que esas dimensiones se enumeran la dimensión 1 con 0 y la dimensión 2 con 1. ¿Por qué? Porque estas dimensiones vienen en una tupla, ¿no? Recuerde acá que le pedí, por acá pedí la dimensión, por acá. Profe, por defecto sin escribir ASIS igual 0, él hace la suma por columna, porque en este caso es 0, columna, hace la suma por columnas de cada vectorcito, si es un arreglo, si en caso si es una matriz, a veces, si es un data frame, y hace tomas, si coloca ASIS igual 1, hace la suma pero por fila. ¿Cómo? O sea, si no le colocas nada. Si no le coloco nada, lo coge por defecto por columna. La suma. Señor, no, señor. Ojo con eso. Que acá, mire que si para eso entonces me mandara. Ojo, vamos a ver dónde que lo tengo. Si no, para entonces, eso efectúa entonces en un data frame cuando el paquete Panda, profe. Yo lo hice, no sé, yo creo que es en bueno, de pronto para un data frame sí, y sí, posiblemente sí. O sea, si el objeto es un data frame, posiblemente sí. Pero acá no, mira. ¿Dónde era que estaba? Me perdí. Bueno, aquí.
Si eso que tú estás diciendo fuera cierto, por ejemplo, mira que tengo este arreglo que es bidimensional, si esto que tú dices fuera cierto, entonces esta suma no te diera un solo valor, sino que te regresara. Por ejemplo, si fuera si te sumara las columnas, te debería dar 1, 2, 3, 4 valores de suma aquí. O sea, debería arrojarte una tupla o un arreglo de 4 elementos, si lo estuviera haciendo por suma. Si lo estuviera haciendo por fila, esta orden aquí, array.sum, si lo estuviera haciendo por fila, debería regresarte 5. Para que te lo haga por suma, por fila o por columna, la suma tienes que decirle el eje. ¿Sí? Ahora, no tienes que decirle axis. Tienes que, si le dices, por ejemplo, mira así. Esto es equivalente. Le quítale el axis ese. Yo simplemente coloqué el axis para indicar que es esa palabrita, la encuentra uno mucho para indicar en cuál eje, con respecto a cuál eje está haciendo la operación. Si le dices así 0, él te entiende lo mismo. Este quiere la suma por... vamos a ver cómo es que la hace, mire. Mire que aquí solo estoy imprimiendo, voy a quitar este es el máximo, voy a quitarlo. Y voy a hacerle caso al doctor aquí. Y voy a decirle aquí suma, coma. Mire, yo mando esto. Mire que me regresa un arreglo de 1, 2, 3, 4. O sea, me regresa 4 entradas del vector. Cada entrada, cada valor de esto corresponde a la suma de ¿qué? Columnas, profe. De columnas. 1, 2, 3, 4 columnas. Es decir, el primer valor es la suma de estas columnas, de esta primera columna. El segundo valor es la suma de la siguiente columna y así sucesivamente. O sea que aquí es suma de las columnas. ¿Cierto? Ahí. Si le colocas 1 o axis igual 1, como lo tengo acá, vamos aquí. Vamos a ponerlo aquí. Sí, aquí. Esta me regresa la de la fila. Si le pones 1 aquí, te regresa vamos a cambiarla aquí. Este es por columna y esta es suma de las filas. Esto en R, por ejemplo, hay una función que se llama row sum. Row sum, para que coge una matriz, por ejemplo, y te suma las row.sum. Te suma por fila y call.sum también te suma por columna, ¿no? Ese es equivalente a eso. Eso se utiliza bastante se utiliza. Bien, y así, muchachos, mire, por ejemplo, el máximo, si tú le dices aquí, por ejemplo, aquí voy a comentar esto acá para que no salga nada ahí. Aquí le estoy diciendo, en este caso, aquí en realidad esto no es suma, eso es que se me vino ahí. Este es el máximo, ¿no? Máximo, y si le doy axis igual 0, es por columna. Que me da el máximo de cada columna. Voy a imprimir la matriz original. Es la que tengo acá. Bueno, vamos aquí. Entonces, mire para verificar, ese punto 52 es el máximo de la primera columna. Mire que es bueno, acá me da punto 52, 56. Recuerden que la matriz esta la tengo redondeada a 2 cifras. Este es el máximo, el punto 53, que vendría siendo el punto 52 y pico aquel que no está redondeado, ¿no? El punto 52 y tanto lo está redondeando a punto 53 acá. Ese es el máximo, ahí está. Y así, este es el máximo de la siguiente columna, este es el máximo de la siguiente columna y este es el máximo de la siguiente columna. Bien. Y todas esas funciones que acabamos de ver acá arriba, suma, media, máximo, mínimo, se pueden aplicar a las filas y a las columnas de esa forma, indicándole el eje. Bueno, mire, hay otra función interesante, chévere esta, cum-sum, para sumas acumuladas. Recuerden, por ejemplo, cuando uno tiene las frecuencias absolutas de
cuando uno hace una tabla de frecuencia y calcula la columna de frecuencias absolutas, uno también tiene que calcular la columna de frecuencias acumuladas. Bueno, esta es CumSum. Y hay también un producto acumulado, CumProt, que lo que nos hace es, mire, la suma acumulada, mire, estoy haciéndolo con este ejemplo, veamos. Con este ejemplo, el 23158 es el arreglo. Entonces, cuando le digo a suma acumulada, empieza en 2, que es el primero, 2 más 3, o sea, 2 más el segundo, da 5, 5 más el tercero da 6, 6 más el cuarto da 11 y así hasta 19, que es 11 más el último, que es 8. Me da las sumas acumuladas, la acumulada. Y acá da productos acumulados. Empieza en 2, 2 por 3 que da 6, 6 por 1 que da 6, 6 por 5 que da 30 y 30 por 8 que da 240. Producto acumulado. Bueno, esto ya lo había dicho, ¿no? Ahí arriba, lo tengo repetido. Lo que me da número de filas, número de columnas. Ojo, esta función size aplicada sobre un arreglo bidimensional te regresa el número de elementos que tienes en total, ¿no? Mire que esta es una matriz de 5 por 4 y por dentro tiene 20 elementos. Y una cosa importante aquí, la función len sobre un arreglo bidimensional te regresa el número de filas y uno esperaría, eso ocurre por ejemplo en R con los dataframes. Muchachos, denme aquí que mi esposa me está pidiendo aquí que le mande una foto. Espera un momentico, ya le mando una foto de una que hoy le tocó pico y cédula. Está aquí en Home Center comprando una llave que se nos dañó aquí. Espera un momentico y le mando denme un minutico aquí. Bien, ya estoy por aquí de nuevo. Bueno, bien. Bueno, por ejemplo, la mediana, tenemos una función para calcular la mediana, que es median, le entregamos el arreglo. La varianza y desviación estándar, tenemos, mire, STD para desviación estándar, var para varianza. También creo que esta funciona y vamos a ver, np.std y le entregas el arreglo. Creo que funciona también.
cómo funciona la de la media, voy a comentar. Y la mediana también, profe. ¿Sí? Listo. Ahí, sí, funciona. Sí, funciona. Igual. Lo mismo la mediana, ¿verdad? Listo. Una cosa que me llamó la atención acá es lo siguiente. Esta varianza que se calcula aquí por defecto, mire lo que dice aquí, aquí puse la nota. Por defecto te calcula la varianza de esta manera, con 1 sobre n. 1 sobre n, sumatoria de los xy menos x barra cuadrado. Es decir, se me perdió el agua. Calcula la varianza, divide la suma de desviaciones al cuadrado, la divide por n y no por n menos 1 como nosotros estamos acostumbrados. Bueno, yo lo que hago acá es verificar que eso efectivamente es así y enseguida aprovechando, por ejemplo, para ver si ya le cogí el hilo a cómo es que funciona lo de los arreglos y tal. Mire, aquí cogí el arreglo 1, le estoy restando la media del arreglo 1, estoy elevando eso al cuadrado, listo, y después estoy sumando eso, miren, en una sola línea, la suma de ¿qué? De cada elemento del arreglo menos la media. Recuerde que esta operación se hace componente a componente, es decir, a cada elemento del arreglo le resta la media del arreglo. Se está elevando al cuadrado todo componente a componente y después se está sumando eso. En otras palabras, muchachos, aquí tengo esta suma de acá, la sumatoria de los xy menos x barra cuadrado. Y lo estoy dividiendo por la longitud del arreglo. Y mire que me da 616, que es exactamente lo que está dando acá. Voy a comentar aquí. Voy a comentar aquí. Y voy a comentar acá para que vea usted que la varianza del arreglo 1 es lo que da la función var por defecto es 616, que es lo mismo que me está dando acá, 616, con n en el denominador. Cuidado con eso. Entonces, ¿cómo hago para obtener la varianza como estamos acostumbrados nosotros que nos la da R? Que R nos la da con n menos 1, ¿no? Entonces, mire lo que tenemos que decirle. DDOF, esto es como degree of freedom, grados de libertad. Y le entrego el 1 y de esa manera ella me regresa con n menos 1. Es decir, mejor dicho, el número que le entregues aquí, por defecto, esa función var lo tiene en 0. Es decir, que te daría, si por defecto te la hace con n menos 0, que es n, o sea, 1 sobre n. Si le das 2, te calcula la varianza dividiendo por n menos 2. Si le das 3, te calcula la varianza dividiendo por n menos 3. Es decir, te da, en realidad, ahí lo que tú le estás diciendo es los grados de libertad que va a tener esa suma de cuadrados. En este caso, para nosotros, recuerde que la varianza tiene n menos 1 grados de libertad. Entonces, ahí le entregas 1 para que te lo haga con n menos 1. Mire, acá lo vuelvo a hacer. Mire, da 7.7. Mire que hay una diferencia. Recuerde que cuando el número de datos es pequeño, la diferencia en calcular la varianza con n en el denominador a calcularla con n menos 1, la diferencia es grande. Cuando el n es grande, esa diferencia no se ve no es tan marcada, pero cuando el n es pequeño, se nota bastante la diferencia. Entonces, mire cómo le decimos DDOF1 para que nos calcule la varianza muestral como nosotros estamos acostumbrados, 7.7. Acá lo calculo como a pulmón para verificar y efectivamente, mira, aquí estoy dividiendo por n menos 1, longitud del arreglo menos 1. Bien, bien, bien. Bueno, aquí les explico, ¿no? En general, esta var evalúa de esta forma. DDOF, mire, cuando colocas aquí, cuando no le colocas nada, esto lo pone en 0 y por lo tanto esto es 1 sobre n. Cuando le colocas 1, nos da la varianza usual que nosotros calculamos en R con la función var. Bien, mire, cuantiles.
Recuerde, los cuantiles son valores tales que por debajo de ese valor está tanto por ciento y por encima está 1 menos 100 menos tanto por ciento. ¿Sí? Aquí, bueno, aquí genero unos datos, una matriz de 6 por 5, 6 filas, 5 columnas, redondeados a 2 cifras de una normal estándar, ¿no? Y con esta semilla. Vamos a ver. Y, bueno, yo le calculo aquí, mire, bueno, en esto hay que entregarle el arreglo al que le vas a calcular el cuantil y el vector que te da los cuantiles que quiere. Vi que no tiene por defecto como R, por ejemplo, que la función cuantile en R, tú le entregas el vector y ella te regresa, si no le das nada, por defecto te regresa el mínimo, primer cuartil, medianas, tercer cuartil y máximo. Sí la hay. ¿Ah? Sí la hay, se llama describe. Pones el nombre del arreglo, punto describe, y te da las estadísticas descriptivas. Te da el mínimo, el máximo, te da los cuantiles, te da la desviación y te da la media. Sí, pero una que solo me dé cuantiles y que por defecto te dé los cuartiles, por ejemplo. No sé. Ok, bueno, pero con punto describe te da un resumen como Sí. sumario en R. Como la sumari de R, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de una función exclusiva para calcular percentiles cuartiles. Sí, los cuartiles. Entonces, mire, la particularidad que tiene esta función es que tú tienes que entregarle aquí un vector donde están los cuantiles que quieres. Mire, los estoy generando aquí aprovechando el conocimiento que ya tenemos. Yo me creo aquí este vector Q, lo voy a imprimir aquí para que usted lo vea. Este vector Q es una secuencia 0.25.5.75 y 1. Mire, es un arreglo que empieza en 0, termina en el anterior a 1.25, como esto va de 25 en 25, va a terminar en 1. Recuerde que esto siempre hay que tenerlo en cuenta, porque si coloco aquí de 0 a 1, entonces no me llega a 1, sino que me llega al anterior, que es 0.75, y no tendría el máximo. Entonces, por eso lo coloco como 1.25 y le digo con un paso de 0.25 en 0.25. Eso me genera, repito, el 0, el 0.25, el 0.5, el 0.75 y el 1. Y vamos a imprimirlo para que lo vea. Imprimir a Q. Y después le entrego, bueno, a la función cuantile, entrego el arreglo donde tengo los datos y le entrego el vector, el arreglo donde tengo los percentiles que quiero. En este caso, como es de 0.25, 0.5, de 0.25, 0.25 es lo que le llamamos cuartiles. Bien, mire, aquí está el vector que le estoy entregando aquí como vector Q. Entonces, este 0 me da el mínimo, es para que me dé el mínimo 0.25 para el primer cuartil, 0.5 para la mediana, 0.75 para el segundo tercer cuartil y 2.94 es el máximo. Si quiero, por ejemplo, los deciles, que en ese caso van de 10 en 10, o sea, mínimo primer decil, segundo decil, tercer decil y así sucesivamente. Genero el vector de punto 1 en punto 1. Esto lo genero acá, ¿ve? Y se lo entrego a la función cuantile, le entrego el arreglo y le entrego el vector donde tengo los percentiles que quiero. En este caso, de 10 en 10, que se llaman deciles. En general, por ejemplo, no, que calcúlate el percentil 12%, el percentil 30%, el percentil 65% y el percentil 80%, cualquier percentil que se te antoje. Entonces simplemente generas punto 12, punto 3, punto 65, punto 80 y le entregas esos valores a la función cuantile. De esa manera, recuerde, ¿qué significa el percentil 30%? Es un valor tal que el 30% de los datos son menores o iguales que ese valor y el 70% son mayores o iguales que ese valor. La definición de cuantil.
muchachos, aquí me traje este ejemplo que es típico. Este ejemplo es típico porque es el que tengo en la presentación de estadística descriptiva que doy en los programas primer semestre de estadística y en los programas de ingeniería y eso donde se da estadística 1. Este lo tengo, pues, estos datos los tengo más estudiados. Estos datos los tengo estudiados desde hace más de 15 años. Estos son en la tabla 1.1 del libro de Montgomery. Dice que son 80 datos de 80 valores de resistencia a la tensión de un material y que llevan al laboratorio y le miden lo que resiste el material y eso. Bueno, entonces, por ejemplo, me gustaría calcular los cuantiles, en este caso los percentiles de ese conjunto de datos. Son 80 datos. Mire. Entonces, aquí ingreso los datos, mire, como un arreglo. Mire el corchete, o sea, paréntesis rectangular, que es una lista, y le entrego la lista a la función array, o sea que esto, tal como está aquí, es un arreglo, y de NumPy, ¿no? Un arreglo, y ahora le llamo a la función cuantile, y le entrego el arreglo, y le entrego los valores, ¿no? Para que me calcule los cuartiles. Muchachos, una advertencia. No sé si esto se lo habrán dicho o de pronto se lo dije yo, si usted vio Estadística 1, Fundamento de Probabilidad Estadística 1 conmigo. Hay muchos algoritmos para calcular cuantiles. Mire, si no me cree, busque, aquí le tengo una página en Wikipedia y aquí habla de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 formas distintas de calcular cuantiles. Que las trae, todas las trae R, ¿vea? Mire, esta dice R1, o sea, el tipo 1 de R es esto, el tipo 2 de R, y aquí hablan de SAS y Maple, otro programa ahí para, mire, tipo 2 de R, tipo 3 de R, tipo 4 de R está implementada en SAS, como, por ejemplo, el tipo 4 de R es el que SAS implementa como tipo 1. Mire, es CPy, que es otra que vamos a ver para estadística. Recuerde que por ahora estamos viendo son funciones de NumPy, porque estos, recuerde que son arreglos hechos con NumPy. Entonces estamos viendo son funciones de NumPy para calcular estadística. Entonces vamos a ver otros paquetes como este CPy. Mire que ahí trae implementada en lo que R trae como el tipo 4 para calcular cuantiles. ¿Sí? Aquí nos dan la fórmula y esto le llaman interpolación lineal de la distribución empírica. Interpolación lineal de la distribución empírica le llaman a esta forma. Total, muchachos, es que hay 9 formas, por lo menos 9 formas distintas de calcular esos cuantiles en R. Y mire que, mire, acá R5, la que R tiene como tipo 5, también está. Mire, aquí hablan de Python. No sé a qué se refieren con Python, porque no sé si será el NumPy, por ejemplo, el R6. Habla de interpolación lineal. Seguramente este es porque acá en la documentación de esta función cuantile de NumPy habla de una interpolación lineal que seguramente es esta, la que R tiene como el tipo 6. Mire que acá hay una R7. Bueno, mire que es otra interpolación lineal, ¿no? Interpolación lineal. Dice que interpolación lineal de modelos para estadísticas de orden de la distribución uniforme en 0,1. Muchachos, total, muchachos, es que cuidado con esto. Cuando vayamos tenemos que ponernos de acuerdo en cuál vamos a utilizar, porque puede haber cierta diferencia en cuanto a los cuantiles. Ahora, ¿a qué se debe eso? Recuerde, por definición, el cuantil es un valor tal que
el tanto por ciento está por debajo y tanto por ciento está por encima. Entonces, cuando yo ubico, cuando yo tengo las observaciones ordenadas de menor a mayor, ubico un valor acá y ubico el que le sigue, entre esos dos valores, que son valores reales, hay infinitos valores que cumplen la condición de que tanto por ciento está por debajo y el otro por ciento está por encima. Por ejemplo, con la mediana. ¿Sí? Tú te ubicas, cuando el número de datos es par en la mediana, entonces uno dice, no, la mediana es un valor tal que el 50% está por debajo y el otro 50% está por encima. Entonces, si tú tienes un intervalo donde están los dos valores centrales, entonces me dicen, promedie esos dos valores centrales. Bien, listo. Pero ese no es el único valor que el 50% está por debajo y el otro 50% de los datos está por encima. No, señor. Hay infinitos valores que cumplen esa condición. Ese del punto central del intervalo de los dos valores centrales es solo un valor que cumple con esa condición. Entonces, por eso esta cantidad de formas de cálculo de los cuantiles que hay que tener en cuenta. Esta función cuantil de Python, de NumPy, hace lo que le llama, calcula lo que le llaman la interpolación lineal, es la que ella tiene por defecto. Que note que yo estuve estudiando y mirando, bueno, voy a descubrir para tratar de reproducir a pulmón el cálculo de eso, a ver si me coincide, pero parece que no, porque estuve mirando y no. O sea, mire que hay dos tipos, mire, hay dos interpolaciones lineales que hablan acá. Dice, interpolación lineal de las esperanzas o las esperanzas de los estadísticos de orden, o sea, los valores esperados de los estadísticos de orden, y hay otra interpolación lineal acá y hay otra interpolación lineal acá. Entonces, mire, hay un caos ahí en ese sentido. Bueno, note aquí una cosa, aquí le estoy... Aquí, miren que aquí tengo unos intentos de cálculo a pulmón para que vea que no es mentira. Este cálculo a pulmón que hice aquí, en este intenté aplicar este algoritmo, que este algoritmo está en un libro que parece que lo abrí por aquí para que usted vea. Este libro, que es un libro que yo seguía en finanzas, se llama Estadística aplicada a los negocios y la economía. Mire cómo dice él que este autor que se calculen los percentiles. Dice, coja el número de datos, acá está. Dice, ubicación de un percentil. Dice, coge el número de datos, súmale 1 y multiplícale por el percentil. Por ejemplo, si es el 25%, que es el primer cuartil, pon P igual a 0.25. Perdón, a 25. Mire que 25 entre 100 da 0.25. Entonces él hace esta operación, ¿no? N más 1, N es el número de datos, más 1 por el percentil, 25 entre 100. Listo. Y eso dice, bueno, esa te da la ubicación del percentil. Entonces mira lo que él dice. Tomas ese valor, bueno, este LP puede ser un entero, ¿no? Pero es posible que no. Entonces, mire lo que dice. Aquí da un ejemplo. 50 más 1 con estos datos. Tiene 50 datos más 1 da 51. Va a calcular el percentil 25. Entonces, 25 entre 100. Esa operación da 12.75. Bueno, entonces dice, ubícate el dato 12. Después de ordenado los datos, ubícate el dato 12. Ese dato 12 es 20. Mire, aquí está. Mire, 5, 10, 11 y 12. Es 20. Listo. Entonces dice, el percentil 25 es 20 más 0.75 por la diferencia de el que le sigue a 20 menos 20. Es decir, el que le sigue a 20 es 21 menos 20 y eso lo multiplico por 0.75. ¿Qué es ese 0.75? Es esta parte fraccionaria que queda después de 12, ¿no? Es como una ponderación de... hace una ponderación de la diferencia entre 20 y 21 por lo que sobra acá al hacer esta operación, 0.75, o sea, el 75%
.75 de la diferencia, el 75% de la diferencia. Y eso lo suma y eso te da ese percentil. Miren que esa es una forma de calcularlo que estuve viendo. Bueno, vamos a ver esta, con cuál coincide con las que tiene Python. Y parece que no pude descubrir, parece que ninguna coincide con esta. De las que tiene Python ahí, por lo menos NumPy, de las que tienen NumPy programadas por dentro. Bueno, simplemente le dejo esa inquietud para que de pronto usted siga profundizando a ver y por ejemplo, ¿cuál será la que siempre me da esta que está implementada aquí en este texto? Mire, en Montgomery hacen otro algoritmo. En Montgomery, aquí se lo voy a dejar en este notebook, le voy a dejar, mire, aquí está este es el algoritmo que da este libro. Aquí se lo dejé escrito. Lo implemento aquí a pulmón. Repito, tratando de ver si coincidía. Y acá está el algoritmo que le pido a usted que lo implemente a pulmón. A ver. Mire lo que dice Montgomery. Este lo tomó exactamente como está en el libro de Montgomery en el tema de percentiles. En el libro de Montgomery dice, para calcular el percentil 100 por K%, donde K es un valor entre 0 y 1, es decir, si quieres el percentil, el primer cuartil, que es el percentil 25, ese K vale 0.25. Si quieres el percentil 80, ese K vale 0.8. Y así, es un valor entre 0 y 1. Me dice Montgomery, ordene los datos de menor a mayor. Calcule n por k, donde n es el número de datos y k es el valor que te da el percentil. ¿Ya? Entonces, mire lo que dice Montgomery. Dos condiciones. Si n por k no es entero, si n por k no es entero, dice, aproxímelo al entero siguiente. Dice, y esa es la posición del percentil. Es decir, por ejemplo, tú calculas n por k y te da 15.8. Listo, llévalo al entero siguiente. No, que te da 15.1. Listo, llévalo al entero siguiente, te daría 16. Entonces, el dato que está en la posición 16, después de ordenar los datos, es el percentil, de acuerdo con este algoritmo. Dice, si no es entero, perdón, si n por k es entero, si es entero, entonces dice, promédiate los datos que estén en la posición n por k y los que estén en la posición n por k más 1. Es decir, como hace uno con la mediana, que la mediana toma el dato que está en los dos datos centrales y los promedia. Bueno, en esto de cálculo de percentil, lo que dice Montgomery es, calcula n por k. Si eso te da entero, digamos, te da 15, listo, coge el dato 15 dato en la posición 15. Y coge el dato siguiente, es decir, el dato en la posición 16. Esos datos que están en posición 15 con posición 16, los datos que están en esa posición, promédialos y ese es el percentil que andamos buscando. Le pido el favor, mira, aquí le digo, impleméntelo a pulmón, ¿oyeron? Usted se dirá, ¿y para qué? Si ya tenemos una función que calcula cuantiles. Bueno, cuando uno quiere aprender las cosas, los detalles por dentro de estas cosas, hay que hacer esto, muchachos, por lo menos una vez en la vida. Mire que yo implementé esta. No vaya a creer que es para matarme la vida y porque no tengo oficio. No, 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 no. ¿Por qué? Porque uno va viendo todas estas funciones. Mire que estamos viendo una cantidad de funciones que hacen cosas raras con los arreglos y tal. Bueno, ¿y en qué momento yo tendría que aplicar esto? Bueno, mire, aquí estoy aplicando, por ejemplo, mire aquí le estoy aplicando la división, la división entera. ¿Recuerda? La operación que coge hace una división y te regresa en la parte entera de la división. Mire, ahí lo estoy utilizando para resolver un problema. Y acá, es decir, cojo la parte entera y cojo la parte decimal de la división y con eso, porque eso me toca implementarlo aquí. Mire, aquí dice, toma, mira, el valor que está en la posición parte entera de esta operación más la parte decimal de esta operación multiplicándola por la diferencia entre el que está en la parte entera más 1 menos el de la parte entera. Entonces se necesita la operación para la división entera.
Y de esa manera uno dice, aquí puedo aplicar esta función para resolver esto. Y ahí es donde se ve la eficiencia, ¿no? Uy, este muchacho fue eficiente para resolver este problema. Usó algo bastante eficiente para eso y de tal manera que lo hizo en una sola línea. Bueno, esa es la idea. Mire, aquí, bueno, estudie el código y verá cómo resolví yo ese problema. Aquí lo hago como que más a pulmón para verificar. Uno siempre tiene que ir verificando la respuesta, ¿no? Mire, entonces, volviendo a la función cuantil, si tú quieres aplicar alguno de esos algoritmos que trae la función cuantile programada por dentro, entonces tú le cambias aquí la opción interpolación. Mire, voy a buscar aquí, ya es hora que usted vaya a cuantile interpolación, cuantile NumPy. Ya tenemos que ir mirando la documentación de estas funciones. Cuando uno tenga duda, bueno, ¿qué diablos hace esta función? ¿Cómo es que calcula estas cosas? Tenemos que ir a la documentación de la función. Mire, aquí me está hablando, voy a maximizar, voy a ponerlo un poquito más grande para que usted vea. Mire que, ¿cuáles son las opciones que tenemos para calcular cuantiles en cuanto a la interpolación? Mire, dice la interpolación lineal, que es la que trae por defecto. Mira acá. Interpolación, cuando acá en la documentación de la función, cuando te dice aquí interpolación y te dice lineal, es porque por defecto trae lineal como la opción, por defecto. Mire que aquí dice eje, no sé qué será este O, no sé lo demás, no lo he estudiado. Aquí estudié. Profe, qué pena interrumpirlo. Eso mismo que le muestra esa documentación ahí, se la da el comando help, le da el NumPy cuantil y eso le arroja todo. Es más, hasta le da ejemplos de eso. A mí se me olvidó decir ahorita. O sea, cuando uno, o sea, no, a diferencia de R, Python le muestra hasta ejemplos en la función ayuda dentro del, no sé si lo experimenta y se da cuenta, le muestra ejemplos y todo. Listo, ya lo hacemos, sí, claro. Muchachos, mire, ahora lo hacemos. Le pedimos ayuda a ver. Mire, entonces, ¿qué opciones tenemos aquí? Lineal. Y aquí nos explica lo que es la interpolación lineal y cómo lo hacen. Lo que yo no he entendido, mire que está I más J menos I por fracción. Entiendo que este es un algoritmo parecido a ese que está por eso es que yo me puse a cacharrear a pulmón el algoritmo que está en ese libro de economía, estadística aplicada a los negocios y la economía, porque me pareció parecido. Oye, toma la función donde está el percentil, que lo calcula por eso, y hace la diferencia entre el valor el valor ahí en el EP más el valor que sigue y hace una multiplicación por una fracción. Bueno, lo que yo no he entendido acá, ¿qué es lo que dice aquí? ¿Qué es esta? ¿Qué es esa donde fracción es la parte fraccional del índice? Que no sé a qué se refiere con esto acá. Y por eso no logré implementar exactamente a pulmón esta para darme cuenta cómo es que trabaja. O sea, esta parte no entiendo qué es lo que quiere decir aquí con eso. Pensé que era esa, como lo hace el libro ese que coge la parte entera y coge la parte decimal, y pensé que esa fracción era esa parte y me di cuenta que no, porque a veces me coincide, a veces no. Mire, lower es simplemente que coge, creo que lo que hace es calcula ese valor, calcula el valor y toma el más pequeño, o sea, no se complica la vida, el más pequeño de los dos. Recuerde que hay dos valores que uno podría estar como ponderando entre esos dos valores para tomar el percentil. Bueno, él dice, ahí no, con esto simplemente tomo el más pequeño. Con este tomo el que sigue, es otra opción. Dice, el más cercano. Seguramente se está calculando esa posición del percentil
y está tomando el que quede más cercano. Si queda más cerquito por ejemplo, en el caso de la mediana, ¿no? Si nosotros calculamos ese valor de el número de datos por 0.5, que es el 50%, y si ese valor te queda más cercano al primero de los dos valores centrales, entonces tomas el primero. Y si esa fracción te queda más cercana al segundo de los dos valores centrales, coge el que sigue. Eso es lo que entiendo acá. Y este que le llaman midpoint, que es el punto central, que es como uno hace en la mediana, ¿recuerda? Que es, coge los dos valores, toma la ubicación central y promedia esos dos valores. Eso es lo que se hace en la mediana. Bueno, esa midpoint es simplemente promediar los dos valores que me ubica la operación esa percentil, o sea, el K por N, que tiene Montgomery, K por N, que eso te da un valor. Recuerda, ese valor puede ser entero o no. ¿Ya? Entonces, dice, el Montgomery dice, o sea que esta debe ser la que tiene Montgomery, porque Montgomery dice, si te da entero, toma los dos valores y promedia esos dos valores. ¿Sí? Posiblemente sea esta la que esté programada ahí en Montgomery. Bueno, eso es para que veamos que hay muchas formas de calcular eso y que tenga cuidado. A ver, muchacho, a ver, Feyo, ¿cómo es que es la cosa? ¿Cómo le pido aquí? ¿Te refieres aquí? ¿Que le pida ayuda de cuantil aquí? Ajá, y se fue Feyo. No, profe, aquí estoy. Gel, profe, gel. O sea, y le mete ahí dentro del gel, le mete el comando, o sea, NP cuantil. GLP y le pongo. Vamos a ver Eh, si resulta con el NP. sí, exactamente con la que estamos viendo de ejemplo, NP percentiles. O Aquí cuantil. usted, o cuantiles, exactamente. Cuantil. Sí. Sigue la roja toda la información. Abajo sigue bajando, le muestra un ejemplo y le muestra toda la estructura de la función. Sí. Y se lo muestra con un ejemplito y todo numérico. Eso es lo bueno de Help de. Sí. Pero, ojo, me estás haciendo que da mala R. La ayuda de R también aparece en ejemplos. Sí, tal profe, cual, sí, sí. pero mire cómo acá, o sea, no sé, Python es como más específico al momento de explicar. De pronto R es más formal. Incluso en R yo no sé si acá, miren a ver si existe acá. En R uno le dice example y el nombre de la función, y estos ejemplos que están acá te los ejecuta. Así, estos ejemplos los ejecuta con example, nombre de la función. Vamos a ver, de pronto, vamos a ver, cuantile. Vamos a ponerle así. Si no funciona, pues bueno, no funciona y listo. Estamos Profe, explorando. mire con E mayúscula, profe, a ver si le sale. Vamos a comentar este. Y no, dice que no hay una función definida. Vamos a ponerla con E mayúscula, ¿ves? No hay una función example como tal. Bien, no existe. Bueno, sigamos explorando en eso. ¿Cómo ejecutar esos ejemplos de manera automática? Que eso se puede hacer con R. Tú le das example, nombre de la función, incluso en R hay unos demos. Por ejemplo, para los gráficos, una que me gusta bastante, demo, entre paréntesis, graph, G-R-A-P-H. Y eso te genera una cantidad de demostraciones de gráficos. Por ejemplo, en la función legend. La función legend, que tiene una cantidad de cosas para poner leyenda en los gráficos, también tiene una especie de demo ahí. Bien, listo. Sigamos explorando en cuanto a eso de pedir ayuda. Bien. Bien, doctor Nido. Oye, pero tú eres un nido. Qué pena que me están llamando. Ya ve, ya ve.
Ajá, doctor Nido. ¿Y tú eres un nido de qué, va? Profe, también funciona. Sí. No digo que también funciona así como usted iba a hacer con el signo de interrogación y el nombre de la función. Bien, bien, bien. Es que sí, yo me estaba dejando traicionar por R, porque con R uno dice así, ve, interrogación y... bien, bien. Sí, hay casos que abre como de parte uno como la pantalla y le muestra la ayudita en otra parte. O sea, cuando está, por ejemplo, en la consola, en Qt Console, seguramente sí, lo abre en otra ventana, posiblemente. Bien, Exacto, el cual. bien, bien. Bueno, ahí está. Ahí le queda, ahí queda eso para pedir ayuda. Muchachos, vamos rápido. Bueno, me dediqué mucho tiempo aquí a la de Quantile. Bueno, ahí ya, esa es la última parte. Entonces, mire, hágase este ejercicio y me lo comparte por ahí para que vaya ganando puntos con el profe. Oye, profe, mire, ya, esto no es obligatorio, ¿no? Pero uno siempre mira quién es el que está metido en el cuento y que está interesado, el que está estudiando, está mirando, el gomoso. Recuerde que a mí me gustan esos gomosos. Esa gente gomosa que hasta que no solucione un problema no se queda quieto y busca y friega y bueno, eso. Mire, rapidito aquí, matrices. Bueno, acá hay otras operaciones chéveres con este era el tipo de operación que yo quería hacer el otro día que intenté, que le dije, me perdonan si no funciona aquí con tupla, pero esto es algo que se utiliza bastante. Mira, aquí generé una matriz de 7x4. Son valores distribuidos normalmente. Son valores con distribución normal, una matriz de 7x4. Para hacer ejemplos así. Mire, esta es chévere y se utiliza bastante, sobre todo en la manipulación de datos, por ejemplo, para sacar subconjuntos de datos de un data frame y esas cosas se necesita bastante. Por ejemplo, mire aquí este tipo de indexación, data, que es esta matriz, y le digo data menor que 0, y lo que hace aquí es seleccionar a todos aquellos valores de esta matriz donde las componentes sean menor que 0. Y aquí le estoy diciendo, mira, asígnale 0 a donde quiera que esté un valor negativo de la matriz. O sea, mejor dicho, donde se cumple esta condición, asigna 0. Le llaman indexación booleana. Vamos a ver, mire, ahí está. Donde quiera que hay un valor negativo, me lo reemplaza por 0. Bueno, esto le llaman indexación elegante. No sé, no le veo tanto la elegancia, pero bueno. Mire, aquí me genero usando la función esta empty, una matriz de 8x4. Y aquí hay como un for. Y note una cosa, que acá el i se está moviendo en este arreglo. Recuerde que esto va de 0 a 7, ¿no? De 0 a 7. Recuerde la indexación de 0 a 7. Entonces, mire lo que hace esto que me pareció curioso. Nunca me ha tocado hacer esto, pero me parece curioso. Toma esta matriz que recuerden que, bueno, es una matriz de números arbitrarios, según nos dice el doctor Fello. Y aquí dice, en la posición i del arreglo, por ejemplo, en la posición 0 del arreglo, ingresa 0. Y lo hace para toda esa fila. Es decir, para toda la fila, coloca el valor de i. Y pasa a ser 1, porque recuerde que y está corriendo aquí en este arreglo que va de 0 a 7. Y pasa a ser 1, y en el arreglo, y en esa posición 1 del arreglo, que sería la segunda fila, me mete puros unos, y así hasta que agota todo.
una cosa que nunca me había tocado, pero bueno, alguna utilidad debe tener. Si está programada ahí es porque alguna utilidad sí debe tener eso. Mire, de esta manera yo selecciono las filas que quiera en ese orden. Por ejemplo, aquí lo que le estoy diciendo es del arreglo ARR, que es este de acá, que ya quedó transformado acá de esta manera. ¿Ven? De lo que le estoy diciendo aquí, de ese arreglo seleccióname la fila 4, la fila 3, la fila 0, mejor dicho, no. La fila, recuerden que la fila 0, la que tiene índice 0 es la fila 1, la primera fila. Esta en realidad es la quinta, y así. Sí. Y la sexta, y la quinta. Mejor dicho, la que tiene 0, la que tiene 4, la que tiene 3 y la que tiene 6. En ese orden. Entonces, mire cómo me saca la 4, la que tiene puro 4, la que tiene puro 3, la que tiene puros ceros, que es la de índice 0, y la que tiene puro 6, que es la de índice 5, ¿no? Cuidado con esos índices aquí, que eso lo embolata uno. Mire, también se pueden usar valores negativos del final hacia adelante. ¿Sí? Del final hacia adelante. Recuerde que en este caso el -1 corresponde a la última y ahí empiezas a contar hacia atrás. El -2 corresponde a la penúltima y el -3 corresponde a la que sigue y así sucesivamente. Bien, eso es decir, el mismo concepto pero hacia atrás. Bueno, esta es una cosa que a mí la busqué porque se utiliza mucho. Es que si tú tienes un arreglo unidimensional, ¿cómo conviertes ese arreglo unidimensional en un arreglo, en este caso bidimensional? Por ejemplo, tengo un arreglo de 10 elementos. ¿Cómo convierto ese vector de 10 elementos en una matriz de dos filas por 5 columnas? En R uno tiene la función matrix. Matrix le entrega el vector y le dice el número de filas y columnas o simplemente el número de filas, y R por la dimensión del vector te calcula el número de columnas. Bueno, acá se hace así con esta función reshape. Tú le dices 2, número de filas, 2 por 5. Entonces te hace una matriz de 2 filas por 5 columnas a partir del vector que tengas acá, de un arreglo que tengas. O sea, nombre del arreglo, punto, reshape y dimensión de la matriz que quieres, que obviamente tiene que coincidir, tiene el número de filas y número de columnas, multiplicarlo debe dar la longitud del arreglo. Si no, pues, bueno, yo ni siquiera lo experimenté, pero seguramente eso debe dar alguna advertencia o un error, alguna cosa. Bien. Por ejemplo, aquí, mire. Con este vector que tengo aquí. Vamos a hacer. Si yo a partir de ese vector quiero formar una matriz de 2 por 2, tiene 4 elementos, entonces le digo acá así. Cojo esto, lo pego aquí y le digo 2 por 2. Y eso te genera no. Bueno, porque es que este no es un... Tengo que decirle n, así como esta es una lista, tiene que ser un elemento de NumPy, NP array. Es con doble R, ¿verdad? Bien, ahora sí, ahí está. Entonces, mire que otra cosa es darse cuenta cómo lo llena. 2 primeros elementos, te da la primera fila. Los siguientes elementos, te da la siguiente fila. O sea, lo va tomando va llenando por fila. En R hay una opción que tú le dices by row o by call. Es decir, llénamelo por fila o llénamelo por columna. ¿Será que acá existe? No sé, no la he investigado. De pronto aquí tiene alguna opción que te permita decirle
de qué forma la va a llenar a la matriz a partir del vector, porque yo podría llenar esto diciendo el 4, por ejemplo, 4 es 4, 3 es la primera columna y 0, 6 es la segunda columna. Podría ser. Que me dé la traspuesta, ¿no? No sé. No sé si aquí habrá la posibilidad, no lo he averiguado, averígüelo. Bueno, ¿cómo transpongo una matriz? Esta que se utiliza mucho en modelos lineales y en regresión. Es cómo transponer una matriz. Mire, la matriz punto T mayúscula. Mire, la matriz T se me olvidó imprimirla acá. Voy a comentar esto aquí para que me imprima la matriz T. Mire, la matriz T es una matriz de 2 filas, 5 columnas. Traspuesta de esa, una matriz de 5 filas, 2 columnas. Ahí está. Mire, la primera columna, 0,5, se convierte en primera fila. Mejor dicho, la fila esta se convierte en primera columna y la fila esta se convierte en la segunda columna. Mire, lo que estaba diciendo el compañero de ustedes hace un rato. Producto de 2 matrices, producto matricial, no producto componente a componente, sino producto matricial. El que uno en R hace con porcentaje, asterisco, porcentaje. Creo que es, si no estoy mal. Producto de matrices. Producto de matrices. Mire, NP dot. Eso es lo que le llaman el producto punto. Por ejemplo, aquí estoy haciendo X traspuesto X. Ese ejemplo es X traspuesto X. Ese es. X traspuesto X es esto. La matriz traspuesta por la matriz. ¿Sí? Este es X traspuesto y este es X traspuesto X y acá está X por X traspuesto. Bien. Mira, aquí me traje un ejemplito. Estimación por mínimos cuadrados en regresión. Para el modelo de regresión lineal general, Y igual a X beta más C. La estimación por mínimos cuadrados para el vector beta está dada por esta manera. X traspuesta X a la menos 1 por X traspuesto Y. Suponga que tenemos esta matriz y este vector X traspuesto Y. Pude haberte dado el vector Y y que tú me calcules esto, pero no, aquí, este es un ejemplo que tengo en el libro de modelos lineales que tenemos publicado por ahí. Entonces me lo traje de allá así. Y bueno, tenemos esta matriz y la matriz X por el vector Y, de X traspuesto por Y, da esto. Entonces calcúlate el vector de parámetros estimados. Entonces, obtener beta gorro, vector de parámetros. Bueno, mire aquí. Ya me ingreso la matriz. Mire que la meto como primero armo un vector para no complicarme la vida, aprovechando para practicar lo que acabo de ver allá arriba. Armo un arreglo unidimensional con todos así, uno a continuación del otro. Y después de eso le digo que reshape 4x4, una matriz de 4x4. Miren, 4x4. En este caso, muchachos, como esta matriz es... aquí hay un error, ¿vea? Esta matriz es simétrica. Ojo con eso, profesor. Voy a dejarla con el 136. Después verifico, esa matriz es simétrica. No puede ser que... Ahí está. Matriz simétrica. X traspuesto X, una matriz simétrica. Cuidado con eso. Revisen. Ojo, profe, diga. Ojo, profe, que esa matriz debe ser simétrica. Ahí está simétrica. Bueno, mire. Entonces, le doy la forma. Muchachos, como esta es una matriz simétrica, no importa en qué orden llene. A mí me preocupa en qué orden llena. No, si llena por columna o llena por fila. Bueno, pero cuando la matriz es simétrica, no importa cómo llene. Da lo mismo. Cuando no, sí. Bueno, mire, aquí ingreso el vector X traspuesto Y de esta forma. Y le digo que me le dé forma 4x1, una matriz de 4 filas por una columna, es decir, un vector columna de orden 4. Y mire, bueno, aquí lo mando a imprimir. Imprimo la X traspuesto X y la X traspuesto Y. Y acá
Bueno, antes de eso, por aquí me conseguí la función que invierte una matriz. Cuando la matriz es de rango completo, tiene inversa, ¿no? La inversa multiplicativa, aquella matriz que multiplicada por ella misma te da la idéntica. Se llama así simplemente, pero hay que calcularlo de este paquete que se llama, es como de álgebra lineal, ¿no? Lineal, G. Ese es como de álgebra lineal. Lin es de lineal y ALG es de álgebra. Álgebra lineal debe ser esto. Mire que y le estoy diciendo, de ahí es como un subpaquete de NumPy que me importe la función INB, que es la función para invertir matrices. Entonces, mire, aquí le estoy diciendo que me dé la inversa de la matriz X traspuesta a X. Y mire que aquí hago el producto de matrices, np.dot, le doy la inversa de X traspuesto de X por X traspuesto Y. Y eso me da el vector beta estimado. Bien, muchachos. Bueno, mire, bueno, esto es como que eso, lo que le llaman, cuando escuche este término, por ejemplo, UFUNC, le llaman funciones universales. Dice, es una función que realiza operaciones elemento a elementos en datos de un array n dimensional, o sea, de NumPy. Dice, se puede pensar en ellas como funciones simples que toman uno o más valores escalares y producen uno o más resultados escalares. Vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, ya estuvimos hablando de ella, ¿no? La raíz cuadrada. Recuerde que eso lo que hace es sacar raíz cuadrada componente a componente. La exponencial de un arreglo te toma componente a componente exponencial. ¿Qué otra cosa? Mire, esta me gusta. Maximum. Le das dos arreglos, X y Y. Y por ejemplo, compara los correspondientes elementos, te coges el primer elemento de X, te lo compara con el elemento de Y y te regresa el máximo de los dos. Vamos a verlo trabajar. Sí, aquí está. Mire, ahí está. Mire que este primer elemento de X lo compara con este primer elemento de Y. Como el más grande es este, te regresa ese. Entre estos dos, el más grande es el de los negativos, es el que más cercano al 0 esté, te regresa el menos 0,58. Mire, de estos dos, el más grande es el 1,48 y ese es el que te regresa. Chévere. O sea, te coge componente a componente, te los compara y te regresa el máximo. Bueno, lo que tú le digas aquí. Me imagino que está el mínimo también y esas cosas. Bien. Bueno, este es un ejemplo que está en el libro, ya se nos está acabando el tiempo, le pido el favor que lo mire. Aquí esta función MSGrid, por ejemplo, para cuestiones de métodos numéricos y esas cosas, tú sabes que el método numérico, por ejemplo, si tú quisieras graficar una función tridimensional, entonces tú tienes que generar el producto cartesiano de todo, o sea, y generar lo que llaman ellos una malla, y evaluar esa, por ejemplo, ese ejemplo es lo que hacen aquí. Cogen una función, la función es x cuadrado más y cuadrado, z igual a x cuadrado más y cuadrado, raíz de eso. Y entonces, bueno, necesitamos hacer una parrilla donde de valores x, y, donde evaluar esa función z para cada valor del producto cartesiano de esos dos vectores. De manera que me queda un rectángulo y en ese rectángulo yo hallo todos los valores de la función z. Eso es lo que hacen acá. Le pido el favor que lo miren, hace este gráfico. Esto no es mío, ¿vieron? Eso es tomado del libro ese del libro de Python para análisis de datos. Mire, esta me gustó también, vea. Una función chévere. Te coges dos arreglos, arreglo X, arreglo y tú le das una condición. Y dependiendo de la condición, te selecciona el de X y el de Y. Es como una función en R que se llama if-else. No sé si la ha utilizado alguna vez. If-else. La función if-else. Si se cumple esta condición, tómalo de aquí. Si no, tómalo de acá. Entonces, mire aquí, simplemente como para ilustrar, le doy una condición que es un lógico, ¿no? True, falso, true, true, falso. Entonces, esta función, mire, la función where, le doy el vector
lógico, que aquí podría ser como una operación de esa de comparación para que te genere un vector lógico. Y entonces, donde haya true, lo toma de acá. Y si no, lo toma de acá. ¿Sí? Eso es lo que hace. Donde encuentre un true, lo toma del primero. Y si no encuentra true, lo toma del segundo. Eso es. Mire que en X tiene 1.1 y 2.1. Como aquí la condición es verdadera, me tomó el 1.1, es decir, el de X. Acá, 1.2, 2.2. Como acá la condición no es verdadera, entonces te toma el de Y, que es 2.2. Así funciona eso. Chévere. Mire esta, también de aplicación de esta función where. Aquí ya le estoy dando con una condición ya que tiene sentido. Es casi como lo que se hizo allá. Mirar, bueno, donde la que hice por acá arriba es donde esté un negativo, métale 0. Es la que hice por acá. Donde esté, aquí está, mire. Aquí lo que le dije fue, donde quiera que en la matriz data hay un valor negativo, póngale 0. Pero acá esta es más chévere, porque esta te dice, si hay un valor negativo, pon tal cosa. Si no, pon otra cosa. Ese es chévere. Mire. Acá. Ahora funciona igualito al if que uno veía en R, ¿no? Eso. Esa es la idea. Sí. Aquí, mire. Lo que le estoy diciendo aquí, mira, compárame los elementos de la matriz ARR con 0. Si eso es verdad, pones 2. Si no, pones menos 2. Listo, así es. O sea, si el valor de la entrada de la matriz es mayor que 0, ahí me lo reemplaza por 2. Si no, eso es una distribución normal estándar. ¿Qué cosa? cosa? Valores. El rand. No, Así, no. Esta es la función aleatoria. Esto es Porque una función random.rand es la normal. ¿Cierto? Esta también te genera de una normal estándar. En este caso, ojo, te está generando una matriz de 4x4. No se le olvide eso. Una matriz en este caso, de 16 valores, una matriz de 4x4. Profe, y para colocar los parámetros, no he investigado. Bueno, ya eso lo vamos a ver más adelante. Sí. Los parámetros. En el otro paquete, en SciPy, algo así. Ahí sí, que es propio ya de estadística. Acá, aunque no sé para... Ahora, si no está, tú lo puedes hacer. Recuerda que si tú tienes una normal estándar, la transformación mu por z más sigma te da una normal con media mu y varianza sigma. ¿Sí o no? Claro, o sea, la operación inversa a la estandarización. Recuerda que tú z igual a x menos mu sobre sigma. Si tú a z lo multiplicas por sigma, sigma por z más mu. O sea, si quieres unos datos de una normal con cualquier médico, con cualquier varianza, simplemente generas de una normal estándar y haces la transformación. Multiplicas todo por el sigma y después le sumas mu y eso te queda una normal con los parámetros que tú quieras. ¿Sí? Por ahora. Más adelante vamos a ver que sí, efectivamente hay unas funciones como la P-NOR, como la Q-NOR, como la R-NOR que te generan cuantiles, que te calculan probabilidades cuantiles y te generan datos aleatorios de esas distribuciones. Esa la vamos a ver más adelante, ya cuando entremos en materia, ya en la parte de probabilidad y estadística y esas cosas. Bueno, muchachos, ¿qué otras cosas aquí? Algunas funciones sobre matrices, por ejemplo, esta que se usa mucho en modelos lineales. ¿Cómo genero una matriz diagonal? ¿Cómo le recupero la diagonal a una matriz? Y aquí les dejo un trabajo para que ustedes me averigüen, muchachos. Miren, ¿cómo crear una matriz diagonal? Es decir, dado un vector A, ¿cómo genero una matriz
diagonal, es decir, que en la diagonal tenga ese vector y por fuera tenga puro cero. Ojo que no es la misma matriz escalar, que una matriz escalar es que tú coges la idéntica y la multiplicas por una constante. Ese te queda una matriz diagonal con todos los elementos iguales en la diagonal. No, yo tengo el vector 5, 7, 9, 10 y quiero formar una matriz que tenga esos números en la diagonal. ¿Cómo lo hago? Me llama la atención porque eso se usa bastante. En R hay una función que se llama diac que te sirve para eso. Acá no sé. Le pido el favor que me lo averigüe. ¿Cómo calcular el rango de una matriz? Ay, aquí dice matriz. ¿Cómo calcular el rango de una matriz? Averígüeme eso. Yo no sé, aún no lo he buscado. ¿Cómo calcular el rango de una matriz? Recuerde, el rango de una matriz es el número de filas lineal o columnas linealmente independientes que tiene la matriz. ¿Cómo calcular el rango de una matriz? En R existe una función que se llama, bueno, eso lo hace uno como tal, la función como tal, hay una cosa que se llama la descomposición QR, y entonces uno le dice QR.rank y le entrega la matriz. Primero hace la descomposición QR y eso, en esa descomposición QR, esa función calcula el rango. Acá no sé cómo se hace, seguramente está en ese paquete que yo cargué por allá, LINALG, de álgebra lineal, seguramente está por ahí. No me ha dado tiempo de buscarlo. Mire, otra que le dejo por ahí de inquietud. ¿Cómo calcular valores y vectores propios de una matriz cuadrada? Obviamente, no, tiene que ser cuadrada, si no, no podemos calcular eso. Recuerde que ese es el determinante de la... ¿cómo es que? Ya está, hasta se me olvidó. Eigen, profe, en R. Exactamente, Eigen, en R. Eigen, si quieres indexar values o vector, si quieres vector propio o cómo es, o los valores propios. ¿En qué? En R. Sí, Eigen y signo peso indexando si quieres los valores o los vectores. Esa yo la he usado bastante. Por ahí tengo de testigo a la niña que vio conmigo, algunos de ustedes, algunos aquí vieron multivariado conmigo. Esa se usa bastante allá, métodos multivariados, por ejemplo, para calcular las componentes principales, recuerden eso. Entonces, ahí, ¿cómo calcular los valores y vectores propios de una matriz? Me hace el favor y me busca eso. Me busca, por ejemplo, cómo solucionar un sistema de ecuaciones lineales de esa forma. Ojo, con la matriz A que no sea de rango completo, porque si es de rango completo ya te dije cómo se hace, porque recuerde que si la matriz A es de rango completo, la solución es A a la menos 1 por B. Pero recuerde que cuando A no es de rango completo, la cosa no es tan sencilla, porque se necesita una inversa generalizada de A. Mejor dicho, es un pretexto para pedirte que te vayas averiguando cómo calcular, por ejemplo, una inversa generalizada de A, y en particular la inversa de Mohr-Penrose de A. Y bueno, la factorización QR de A, ¿no? Recuerden, esta es la que usa, por lo menos la que yo he usado siempre para saber cuál es el rango de una matriz, porque R me hace esta descomposición y en una de las me genera una lista y en esos elementos de la lista está el rango de la matriz. Uy, me pasé un minuto. Muchachos, ha sido un placer. Muchachos, vayan estudiando porque... Profe, no quita la pantalla que estoy escribiendo. Recuerda que esto lo voy a montar por allá para que ustedes lo tengan disponible. Lo voy a montar en kaggle.com. Listo, profe, pero lo sube ahí rapidito, no se vaya a tardar, porque uno también está ocupadito ahí, para que se siga rayando uno acá, tecleando ahí. Como ordene, doctor. ¿Listo? Bueno, jóvenes, espera un momentico, no se salga. Voy a pasar lista, no se salga. Listo, ya pasé lista, espérese un momentito, no se salga todavía. Ya descargué la lista. Bueno, jóvenes, estamos hablando. Está bien, profe. Bueno, pues gracias. Buenas tardes. Bueno, profe. Listo, profe. Hasta luego. Bueno, profe, buenas tardes. Bueno, pues.